quieren morir. En Hacemos Comentarios estamos hoy con un invitado diferente a lo que usted conoce, porque queremos recorrer parte de nuestra patria, ¿no? Y bueno, y uno es hijo también de esa tierra, y estamos hablando ni más ni menos que de Entre Ríos. Y para hablar de Entre Ríos tenemos que hablar con gente que sepa. Y hay un señor en Hurlingham, si usted es de Hurlingham capaz que lo escucha, nos va a decir ahora justo el dial en qué lugar está, pero habla de Entre Ríos y de la tierra natal, y es Oscar Andrilli. Gracias por estar acá, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es un placer realmente poder saludarte, poder haberte conocido y que me des esta oportunidad de poder charlar de mi provincia, a la cual quiero muchísimo a partir de que salí de mi provincia. Porque la palabra terruño, el diccionario lo explica muy escuetamente, pero sentir el terruño es otra cosa. Entonces estamos aquí en este cielo de Buenos Aires que me recibió desde gurí, y permitíme el término lugareño, y acá hice mi vida prácticamente. Acá terminé mi escuela primaria, acá terminé parte de la secundaria, aquí me casé en Hurlingham, tuve mi hijo, soy abuelo. Así que Hurlingham me dio todo. Hurlingham me dio todo. Bueno, yo soy nieto e hijo de Villaguay, ¿no? Porque mamá era de Villaguay y mis abuelos era italiano, era otro más que vino de Italia, ¿no? Un tal Capobianco en aquella época, claro, a Villaguay. Y bueno, y ahí apareció mi madre, de la cual yo vengo de aquel lado, y cuando yo era pequeño, los 3 meses de vacaciones de escuela la vivíamos allá, a través de Ibicuí, Zárate, Brazo Largo, no estaba el puente, estaba el ferry famoso, con toda su historia, que me has mostrado fotos hermosas, me has mostrado cosas muy lindas, y me han hecho volver a la niñez, ¿no? Esas cosas que uno tiene en algún lugar, y en este momento es bueno recorrer el ser propio, ¿no? Totalmente, y nuestra provincia es un crisol de razas, ¿eh? Totalmente. Me hablabas de tu abuelo Capobianco, aquel italiano que vino, y que por lo general toda esa gente que vino de afuera, tuvo en Entre Ríos partes de asentamientos. Esto es, los italianos por allí, por la zona de Chajarí, especialmente de Chajarí, los alemanes del Volga en mi zona de Diamante, con la creación de aldeas, fundaciones de aldeas. Dios. Los vascos franceses, Victoria, Colón, por ejemplo, ¿no? Los judíos, toda esta zona de Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Urdinarren, Villaguay mismo, los asentamientos que han tenido esas inmigraciones. Todas culturas diferentes, ¿no? Todas culturas totalmente diferentes. Y por suerte, con el transcurso de los años, se han mezclado un poco, porque traían esas culturas ancestrales, ¿no es cierto?, que el judío se tenía que casar con la judía, ¿no? Claro. Y hoy ya es todo lo contrario, ¿no? Un judío se casa con un criollo, o al revés, ¿no es cierto? O sea, comenzó la mezcla. Totalmente. Igual que los italianos y españoles que han llegado, como los vascos en este caso, ya no queda nadie de los originarios, ¿no? Entonces ahora queda nada más que la cría, que los claro, queda la cría y queda la historia de los vascos, queda la historia de los vascos, especialmente en la zona de Victorias, en las caleras de Victorias, donde los vascos, de hecho que un vasco está considerado un poco el fundador de Victoria, que es Joaquín de Espeleta, aquel que trajo, un vasco nacido en Oyarzún, en el País Vasco, y que trajo una virgen, la Virgen de Aranzazú, por eso la dona a la capilla y al pueblo, cuando festeja su fiesta religiosa, es en homenaje a esa Virgen. Pero se trata de aquel vasco primerizo que vino, ¿no? Mira, porque yo soy hijo de vasco, por supuesto. Entonces, evidentemente mi padre se ve que llegó por las zonas esas y conoció Villaguay, conoció a mi madre, ¿no? Así que mira vos cómo se relaciona todo. Claro. Te estoy hablando de aquella vida de Victoria de 1810, días antes, mayo inclusive de 1810, días antes de la fiesta patria, ¿no? Más puntualmente de un 13 de mayo de 1810. ¿Qué pasa con Entre Ríos? ¿Qué pasa con el gobierno de Entre Ríos que no nos hace conocer realmente lo que es esta tierra hermosa? El turismo que debería tener, uno conoce Colón,
porque la hermosa ciudad turística. Conoce Concepción del Uruguay, conoce los carnavales, pero no conoce todo lo que tiene Entre Ríos, que tiene mucho, ¿no? Exactamente. A veces cuando alguien me dice, conozco Gualeguaychú, ¿qué conociste de Gualeguaychú? Conozco los carnavales, porque es puntual, va un día, viene al día siguiente, o los 2 o 3 días y no conoce más nada. Bueno, entonces creo que hay que hacer hincapié muchísimo en esto, para que la Secretaría de Turismo tiene que preparar gente idónea, por supuesto, para hacer conocer un circuito turístico que tenemos, porque Concepción del Uruguay tiene lo suyo. Alrededor de la plaza hay algo que no se puede dejar de conocer. Hay una pirámide allí, además de ser la patria natal, el lugar natal, mejor dicho, de Pancho Ramírez, Urquiza. Allí está el histórico Colegio de Concepción del Uruguay. Que fue la capital en un principio, ¿no? Que fue la capital en un principio, exactamente. Hoy es Paraná. Hoy es Paraná. Y bueno, y pasa así con distintos departamentos de los 17 que componen el territorio de Entre Ríos, de los 78.781 kilómetros cuadrados que tiene nuestra provincia de extensión. ¿Y eso fue la idea que te dio hablar por radio toda la semana? ¿En qué frecuencia estás trabajando? Estamos todos los lunes, desde hace 17 años y medio, el mismo día, el mismo horario, la misma emisora, AM 1170 Radio Mi País, los lunes de 15 a 17 horas. El programa se llama Entrerrianías. Hemos nacido en esa radio aquel 19 de abril de 1999. Y hasta este último lunes no falté un solo lunes, aún siendo feriado nacional. Hago los programas en vivo, 1 de enero, 31 de diciembre, porque tengo compromisos con mis auspiciantes, con los oyentes, y me gusta hacer el programa en vivo. ¿Por qué? Porque el contenido del programa es la historia de la provincia de Entre Ríos. Y en esa semana seguro que ocurrió algo en Entre Ríos, en la historia de Entre Ríos. Sí. Entonces tenemos que hacer el desarrollo. Quiero hacer el desarrollo. Claro que sí. Claro que sí. Lo mío es lectura. Básicamente es lectura y más lectura, y sacar fechas, y después, cuando llega el día, hacer el desarrollo de eso, pero previamente hacer un resumen. Cosa que cuesta muchísimo, porque hay un libro, por ejemplo, que trae 300 páginas, el otro trae 200 y pico, y 2 horas de programa no nos alcanza para nada. Hay poder de síntesis para todo eso, ¿no? Totalmente. Pero es muy lindo, a la gente le gusta escuchar, le gusta conocer cosas que no sabía, ¿no? O recordarlas. Totalmente, otras, ¿no? Especialmente las fundaciones de los pueblos. ¿Cómo se han fundado esos pueblos? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo se llaman? Claro, entonces la toponimia de Entre Ríos es muy rica, pero es totalmente desconocida. ¿Villaguay? ¿Sabés por qué se llama Villaguay? Ahí te maté, te agarré del aire, mal. No, porque tiene varias acepciones. Claro. Entonces, estaba leyendo yo a Pérez Colman, a Reula, a varios historiadores, y difieren en el significado de esas palabras indígenas. Por los ríos, ¿no? Los nombres de los ríos. Exactamente, claro. Inclusive, para simplificar, por ejemplo, Paraná es pariente del mar, y otros dicen que tiene otra acepción, y entonces hay que recurrir al origen lingüístico del Paraguay, que tiene mucha incidencia, claro. Lo mismo pasa con el río Uruguay, conocido más como río de los pájaros. Pero estaba leyendo también, uno de los grandes historiadores decía que Urú es un pájaro, y otro creía que era una gallina silvestre, ¿no es cierto?, de los montes entrerrianos. Entonces no quedaba muy ético decir río de las gallinas, sino río de los pájaros, ¿no? Porque el cantar de toda esa gallina silvestre y del resto de los pájaros hacen también un poco al panorama. Vos hablás de los pájaros, me acuerdo de los hermanos Cuestas, que han utilizado tanto a los pájaros en sus canciones, ¿no? Ellos son famosos, ¿no? Ni qué hablar. Y hay dos cosas que te pregunto, quiero que la gente sepa que yo no hablé en absoluto previamente de esto, pero hay dos preguntas que la gente quiere saber a veces,
¿Por qué le dicen panza verde a los entrerrianos? Qué lindo para hacer esa pregunta, en cuántos lugares podamos estar, porque forma parte de la historia del ejército del general Urquiza. Distinguía el ejército del general Urquiza porque tenían unas pecheras blancas y al arrastrarse en el pasto quedaba de ese color. No era por el mate, entonces. No era por el mate. Porque todos dicen que era por el mate. Son panza verde. No era por el mate, no era por el mate. Y hay autores que no son entrerrianos, pero que estaban muy ligados a la provincia de Entre Ríos. En La Paz, en el norte de Entre Ríos, ocurrió un hecho que está declarado de interés cultural con el derrocamiento de Irigoyen allá por 1932. Hace poquito se rendía homenaje a Irigoyen en el derrocamiento. Ahí participaron los hermanos Kennedy, 3 hermanos Kennedy, para tomar La Paz, porque fue un fraude esa elección. Y participó entre ellos un jovencito de 24 años, que además de su arma, de su armamento, él pulsaba una guitarra. Ese jovencito de 24 años se llamaba Roberto Chavero, a quien conocemos como Atahualpa Yupanqui. Esa revolución abortó porque en esa época no estaban los servicios de handy, no teníamos celular, no había nada. No estábamos avistados. Entonces, cada uno tenía que cuidar su pellejo, porque los federales fueron en busca de esos que habían tomado la comisaría, el correo, las oficinas públicas de los revolucionarios, claro, y salieron en busca con los móviles que tenían de su momento, inclusive con avionetas lo buscaban, pero los Kennedy eran tan conocedores de toda la selva montielera y los conocían a ellos que le daban cobijo en algunos lugares. Y Atahualpa se manda solo del Paraná al Uruguay y allí cruza el río Uruguay y queda un tiempo en el Uruguay. Y en el camino Dios le dio la posibilidad a Atahualpa de escribir cosas. Hermosas cosas. Por Dios. Entonces él, por ejemplo, no prendía fuego para que el humo no lo delatara. Y se alimentaba de frutas y se alimentaba de lo que podía encontrar, de lo que la naturaleza le daba. Y allí él escribe 2 décimas que se hicieron muy famosas en la literatura entrerriana. Atahualpa decía en una de ellas: hermosa tierra entrerriana, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro fresca y lozana a las orillas del río, amo tus montes bravíos, amo tus campos sembrados, amo tus yuyos mojados con el vapor del rocío. Es pobre este verso mío, pero aunque esté mal trazado, ¿quién no se siente inspirado para cantarle a Entre Ríos? Si en el ramaje sombrío canta orgulloso el zorzal, si allá en el totoral canta sus penas el viento, dejen que en este momento yo cante mi madrigal. Atahualpa Yupanqui, Atahualpa y Oscar Andrés. Y uno recupera toda esa historia que es desconocida para la historia misma de Entre Ríos. Y existe, Juan Carlos, termino el concepto, existe en la localidad de La Paz la comisaría con todos los impactos de bala, tal cual ocurrió en aquel momento. Para mantener el recuerdo de la historia. Por eso está declarado eso monumento histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de Entre Ríos, está la fiesta del chamamé. A eso me desconcertó. Para mí es la chaparrita entrerriana. ¿Qué hace el chamamé en Entre Ríos? ¿Y en qué parte está? Y tiene mucha vigencia esa música litoraleña que ingresó a nuestra Mesopotamia en términos generales, ¿no es cierto? Era y al litoral en sí, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque agreguemos Santa Fe, Chaco, Formosa y la Mesopotamia. Esa fiesta se realiza en Federal, en la provincia de Entre Ríos. Y ya lleva unos cuantos años como fiesta nacional del chamamé. Sí, Fiesta nacional del chamamé.
Y en la localidad de Santa Elena, los primeros días de enero de cada año, se realiza el Festival de la Chamarrita Inédita. Se realiza el Festival de la Chamarrita Inédita. ¿Y hay con escenarios natural, en escenario natural con vista al Paraná. Eso es algo majestuoso. Qué hermoso. Eso es algo majestuoso. Qué Realmente hermoso, eso claro, es algo majestuoso. Y esa chamarrita, que por suerte aquel Linares Cardoso, seudónimo Linares Cardoso, Manuel Rubén Martínez Muñiz, su verdadero nombre, que adopta ese nombre de Linares Cardoso, que era un capataz de campo, y que el hombre, cuando se arreaban las tropas en aquellas épocas, que se arreaban las tropas que duraban buen tiempo, meses y meses también, llevaba siempre una acordeona y interpretaba algunos temas y le decía que eso era una cimarrita porque tenía vigencia del Brasil. Entonces ahí empieza Linares a estudiar de dónde viene la chamarrita, que al final termina con ese nombre como chamarrita, ¿no es cierto? Entonces eso nace en las Islas Azores, baja por Brasil, cruza por el Uruguay y ingresa a la Argentina y se queda en Entre Ríos. Mirá vos, ¿viste? Se queda en Entre Ríos. Entonces, ahora es un poco la tarea nuestra de los medios hacer conocerla en Buenos Aires. Totalmente. A esa chamarrita. Porque estaban los hermanos Cuestas y después, bueno, por nombrar muchos más, Jorge Méndez, Carlos Santamaría, etcétera, etcétera, han hecho muchísimos, pero muchísimos temas con ritmo de chamarrita. Ya nos estamos yendo, Oscar, pero quería que te conozca la gente de este programa, que son muchos, gracias a Dios, y un saludo para todos, pero estamos acá con Oscar Andrilli, que es el que todos los lunes, desde hace ya 19 años, está contándonos cosas de Entre Ríos por la 1320, me decía, ¿no? 1170. 1170, Radio Mi País. Mi País, que es una de las más conocidas, ¿no? Sí. Junto con Folclorísimo, la otra, que es de Giachetti. Son 24 horas de música folclórica nacional. Así que si la gente te quiere ver, te quiere escuchar por ahí, te van a encontrar siempre con anécdotas de entrerrianas. Sí, por supuesto. En viajes también, haces viajes por ahí, ¿no? También realizamos viajes turísticos a Entre Ríos. Así por ejemplo hemos conocido el Festival de Diamante, uno de los mejores festivales de jineteada y folclore del país. Si no el mejor, no porque sea mi tierra natal, mi ciudad blanca, sino como lo digo, ¿no? Porque sino porque los mismos jinetes que van a participar de ahí, que participan en el resto del país con jineteada, reconocen que el nivel que tiene Diamante, realmente muy, pero muy bueno. Hemos hecho viaje a Villa Paranacito. Les recomiendo a la gente que esté atenta. En el mes de noviembre de cada año se hace el desfile de carrozas náuticas, que eso es único en el mundo, sobre el río Paranacito. El mes que viene es noviembre. Ahora nomás, sobre el río Paranacito. Y como toda cosa nace por una cuestión de que participó una carroza y se fueron sumando y se fueron sumando. Está la fiesta del estudiante en Gualeguaychú, la fiesta de las carrozas estudiantiles en Gualeguaychú. Y el carnaval en marzo, febrero, marzo. El carnaval en Gualeguaychú, pero hay tantas localidades en Entre Ríos que no tienen, pero para nada que envidiar a Gualeguaychú. Gualeguay hacen. En Villaguay hacían linda Villaguay mismo. Y también en nuestro programa no podemos dejar mencionar a los que hicieron el nombre de la provincia de Entre Ríos. Tantos escritores, tantos poetas, Juan L., Ambrosetti, Evaristo Carriego, Falco, simplemente por nombrar algunos. Yo te iba a agregar algo, que estaba Raota también, que hizo famoso en Bueno, ¿no? Pero hablar de Raota es palabra mayor. En fotografías hablar de Raota es palabra mayor. O sea que él con las imágenes y nosotros con el texto han logrado hacer conocer Entre Ríos. Acá me ha regalado unas cuantas ediciones del Tren Zonal, que es una historia de Entre Ríos en esta revista. ¿Qué es mensual? Esta revista sí se edita en Entre Ríos y llega a mano del lector a través de nosotros, los corresponsales de esta revista. Sale cada más o menos 40 días, cada 40 días sale un número de esta revista. Vamos por el número 181, creo que cuando yo tomé la corresponsalía de esta revista,
iban por la número 20 más o menos, así que tengo todos los números. Muy lindo, te felicito. Y siempre pido números de más porque dono a bibliotecas de Entre Ríos el resto de las revistas que me quedan, ¿no? Eso agranda el panorama de Entre Ríos para que la gente vaya y conozca. Totalmente. Ojalá que haya tren pronto de vuelta. Para que la gente vuelva a crecer los pueblos y podamos hacer una patria grande como merecemos. Creo que es el próximo deber de nuestros gobernantes, de nuestro presidente de la nación, que el tren tiene que llegar. Muchísimos pueblos se han perdido. Cuando la desaparición del ferrocarril que había dado vida primeramente a esos pueblos. Es un pueblos, país tan grande que sin trenes no podemos estar. Oscar Andrilli, muchas gracias por estar acá. Ha sido realmente muy amable, la visita ha sido maravillosa. Sabía que esto iba a ser lindo, a la gente le gusta, sabe que hay otra gente que trabaja mucho por el país y vos dentro de tu trabajo en la radio ya tantos años has hecho cosas y es bueno dejar algo, ¿no? Cuando uno ya no esté. Totalmente. Me falta escribir un libro, nada más. Después lo demás ya hice todo. Bueno, simplemente agradecerte que me des esta oportunidad de llegar a través de tus cámaras a muchísima gente que mira este programa. Y esperemos poder contactarnos con ellos, saber también interesante saber qué están haciendo aquí en Buenos Aires, a qué se dedica, de qué pueblitos son, pasarles la historia de ese pueblo, ¿no? Porque eso tiene muchísimo. Seguramente que sí. Así que me despido simplemente, Juan Carlos, diciéndote ¿qué más puedo pedir? La vida me fue generosa. Nací en la tierra más hermosa, solo allí deseo morir. Y es por eso mi sentir en este saludo paisano. Estrecho fuerte sus manos y lo digo con orgullo, soy nacido de un capullo en los pagos entrerrianos. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer para mí realmente, ¿eh? Yo como nieto de entrerriano, por supuesto, también. Así que esto es ni más ni menos que Nacemos Comentarios, ¿eh? Miren lo que pasa en nuestro país.